Buenos días, amigos. Estamos con un amigo de la casa, un gran profesional, Santiago Flores. Santiago Flores, bienvenido. Gracias por atender a nuestra invitación. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Eres ambateño? ¿Dónde empezaste? Gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Muy buenos días. William, gracias por haberme invitado al tema del programa. Yo no soy ambateño como tal, pero sí quiero a la ciudad. Me siento parte de la ciudad. Me siento como uno más de los ambateños como tal, y me siento inclusive aludido cuando algo pasa con el tema de la ciudad respecto de algún tema que alguna vez ha sucedido, ¿no? Yo he nacido en Riobamba como tal, ya muchos años atrás, y todo el tema de mi escuela, mi colegio, lo pasé en la ciudad de Riobamba, y más bien es que en temas de la universidad me vine yo para acá, para la ciudad de Ambato, ¿no? ¿Cuántos años ya? Si es que no estoy mal, yo vine a la ciudad de Ambato en 1999, si es que no me equivoco, ya deberán ser como cerca de más de 20 años. 24 años, estamos acá. Nada más ni nada menos. Sí, entonces sí me siento parte de la ciudad, muy agradecido por supuesto con la ciudad que me ha acogido, y bueno, me siento también ya parte de, ¿no? Oye, ¿y cómo fue tu llegada acá a Ambato? Me imagino con un poco de incertidumbre. ¿Cómo fue? Sí, cuando yo terminé el tema del colegio no tenía muy claro qué es lo que necesitaba estudiar. En la ciudad en donde yo estaba, realmente las carreras no satisfacían mi necesidad. A tiempo un familiar que nosotros teníamos aquí en Ambato me había indicado de que en la Universidad Técnica de Ambato la carrera de contabilidad y auditoría era una de las más nombradas o de las mejores, por así decirlo. En ese tiempo yo inclusive, yo me gradué de físico matemático en el colegio. Nada tenía que ver con el tema de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Sin embargo, las cosas son como deben ser, ¿no? Justo cuando yo hice la aplicación, en ese momento la universidad abrió las puertas para que profesionales en distintas ramas puedan aplicar también para el tema de poder estudiar. Y bueno, pues ventajosamente rendí unas evaluaciones y pude ingresar en el tema de la universidad. ¿Siempre tuviste la inclinación hacia lo que ahora es tu carrera, o quizá alguien incidió sobre esa formación? Bueno, siempre me gustaron el tema de los números, siempre me gustó mucho trabajar con el tema de números, me gustó mucho el tema de hacer una suerte de revisiones, de investigaciones. Digamos que implícitamente sí tenía la vocación para la carrera, pero no lo sabía. Y bueno, antes no es como ahora, ¿no? Que habían temas de acompañamiento vocacional o temas en el cual le dicen a uno para qué es bueno para estudiar, como es ahora, ¿no? Que hay tanta cosa. Antes era simplemente a lo que nuestros padres eran. Mis padres eran profesores, entonces claro, la ilusión de ellos era que yo sea profesor también, pero veía un poco más allá respecto del tema y pues bueno, investigué un poco en ese momento con algunos conocidos cómo funcionaba esto de la contabilidad, de la auditoría. Me llamó la atención, ingresé sin conocer a nadie, ¿no? Acá he venido de otra provincia como tal, alquilando un cuarto, ¿no? En donde vivir. Y empezamos a estudiar. Ventajosamente salí favorecido en las evaluaciones que se dieron, y creo yo, soy muy ferviente en el tema de que las cosas pasan por algo, y si es que en ese momento la universidad dio la apertura para que profesionales de otras carreras puedan venir a estudiar, creo que fue por algo, ¿no? Y bueno, pues logré ingresar acá a la universidad. Ya, entras a la universidad, ¿cómo fue esa adaptación? Y no solo al medio, sino realmente a la carrera, porque el paso del colegio a la universidad a veces cuesta. Claro, fue bastante fuerte para mí porque yo más bien, o en el colegio más bien, yo estaba, antes escogían como carreras en el colegio, ¿no? Antes uno podía ser físico matemático, podía ser químico, podía ser de mecánica o de electricidad. Y yo había escogido el tema de físico matemático, no sé, a lo mejor pensando estudiar algún tema de física, de computación, no sé.
Y claro, sí fue un golpe bastante fuerte porque, por ejemplo, a mí nunca me dieron temas de administración, nunca me dieron temas de contabilidad, de recursos humanos, que entiendo eran temas que se daban más bien en el bachillerato que tenía que ver con contabilidad. Entonces sí fue bastante fuerte para mí. ¿En qué colegio te graduaste? Porque hay algunos que sí te dan. Claro, yo me gradué en el Colegio Salesiano de Enriobamba. Ya. Y claro, yo principalmente escogí anterior de eso electromecánica. Me enseñaron cómo hacer una instalación eléctrica. De hecho, la instalación eléctrica de mi casa del segundo piso la hice yo, porque o sea, sí, creo que fue muy bueno en el tema del colegio. Nos enseñaron temas de mecánica, sé cómo soldar, sé cómo arreglar algunos temas así. Creo que nos enseñaron como para un tema técnico como tal, ¿no? Y claro, luego con el tema de física y matemática, luego venir a estudiar solamente contabilidad, administración, fue un impacto bastante fuerte y sí me costó mucho durante los primeros meses de entender de qué se trataba y cómo funcionaba, ¿no? Pero tuve muy buenos profesores de aquí en la universidad y adicional a eso, siempre sentí la necesidad de que requería prepararme más. Creo que después de unos 4 meses que estaba aquí en la universidad, me di cuenta de que requería más conocimiento, así que me volví a inscribir en el colegio nocturno para estudiar contabilidad. Entonces, bueno, hubo la apertura ahí en el colegio nocturno y fue una suerte de que ingresé como a último año del colegio a repetir el colegio, pero en la noche porque estudiaba en la mañana en la universidad, y luego terminé sacando también el bachillerato en contabilidad y ahí ya logré entender de mejor manera las cosas, ¿no? Oye, digo, a veces el deseo vence cualquier obstáculo y creo que lo que tú nos cuentas es bastante emotivo y entusiasmo. Tu pasión dentro de lo que es ya la universidad, ¿cuáles fueron las materias que más te apasionaban? Bueno, a mí me gustó mucho en el tema de la universidad, me gustó mucho el tema de la contabilidad. Sentía una ilusión muy grande que, como digo yo, a lo mejor solo los contadores pueden sentirla en el momento en el que cuadraban los estados financieros con los ejercicios. Me gustaba mucho esa parte y esa sensación de saber que todo un proceso culminaba con algo que estaba bien. Me gustaba mucho realmente y claro, en la universidad yo tuve profesores que nos obligaban a hacer los ejercicios a mano, ¿no? Hoy hay muchos software contables, Excel, hay muchas cosas como para poderlo hacer de manera automática. Sin embargo, yo tenía un profesor, el doctor Espinosa, recuerdo, él nos decía que la mejor manera de aprender era hacerlo a mano y claro, él nos hacía hacer cuadernos enteros de contabilidad a mano. Y claro, uno se amanecía haciendo eso, pero eso era una de las cosas que más me gustaban realmente. Oye, dice que la letra con sangre entra, dice. Oye, sabes que en la universidad, como un hecho particular, yo era malo para la contabilidad, qué bestia. Estuve a punto de arrastrar, por suerte no pasó, pero sí fue un tema realmente que cuesta, ¿no? A la gente que de pronto no le gusta, no le nace, ¿no? Uh-huh. Y no puede desarrollar. En ese sentido, ¿tú te especializaste luego de la universidad en alguna rama específica o cómo? Sí, bueno, en el transcurso de la universidad, como yo vengo de una familia que no es que tenga unos altos recursos económicos, por así decirlo, yo tuve la necesidad de empezar a trabajar ya estando en la universidad para poder pagar la manutención que yo tenía ya aquí. Ah, o sea, tú antes de salir de la universidad ya estabas trabajando. De hecho, sí, o sea, yo estudié solo el primer año en la mañana y ya después empecé a conseguir trabajos, o sea, ya logré que me pasaran a la tarde para estudiar y empecé a trabajar en la mañana ya. Entonces yo ya empecé a trabajar, al inicio salía a vender ropa en la calle. Trabajaba también como cobrador de algunas empresas, iba a estar golpeando puertas. Luego tuve otro trabajo en el cual vendía productos de primera necesidad en las tiendas, en otra empresa que estaba allá. Hubo un momento en el que me quedé sin trabajo y de la desesperación empecé a vender productos de belleza para mujer, productos de Avon, y eso era bastante extraño porque cuando las personas querían vender todas eran, claro, mujeres y todas me decían que era la primera vez que veían un hombre que esté vendiendo productos de maquillaje o temas por el estilo, y cuando me preguntaban cuál es el mejor maquillaje no sabía qué responder porque no lo usaba. Entonces creo que me lo compraban hasta por pena, no sé, pero obtuve ahí algún recurso hasta que ya luego pude, con ayuda de un profesor,
que creo que vio las ganas en mí de salir adelante, me ayudó ya a conseguir un trabajo como auxiliar de contabilidad en una compañía, y es en donde un poco ya empecé a formalizar mis estudios, ¿no? Y claro, o sea, cuando yo ya empecé a trabajar en la universidad, siempre vi la necesidad de seguir estudiando, y ahora me doy cuenta de que uno nunca deja de aprender a lo largo de su vida. Y claro, yo ya cuando salí de la universidad, yo me autocapacitaba, por así decirlo, o sea, por mi propia cuenta como tal, pero luego ya, claro, estudié una maestría que tiene que ver en auditoría como tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, luego de la universidad tuve ya la maestría como tal en auditoría. Oye, en ese proceso, imagino yo que tú también ya vas dándote cuenta cómo se mueve el tema de negocio y probablemente ahí ya va germinando cierta inquietud. En ese momento, ¿a ti ya te empezó a nacer el germen de emprendedor? Sí, siempre, toda mi vida. Yo desde que estuve en el colegio siempre tenía el tema de poder generar algún tipo de actividad económica que genere un rendimiento, y de hecho creo que el sentido es ni siquiera solo para uno, sino para las personas que están cerca de uno. Entonces siempre desde el colegio, si yo podía comprar esferos y vender esferos, yo lo hacía, ¿no? O sea, si es que alguien me decía ayúdame haciendo algún trabajo y yo te pago por eso, lo hacía. Mucho más se acentuó en el tema de la universidad, y claro, en todos los trabajos en los que yo estaba, siempre trataba de obtener lo mejor de las personas que estaban a cargo mío, de mis jefes, por así decirlo. Y claro, iba viendo cuáles eran las cosas que me iban sirviendo como para poder luego ir formando alguna idea de lo que podría ser una empresa como tal, ¿no? Entonces siempre existió en mí el tema del emprendimiento, sigue existiendo el tema del emprendimiento. Creo que moriré emprendiendo cosas, y bueno, pues así me manejo en el tema de la vida. Una vez que tú terminas, pasas a un trabajo formal, que me lo contabas. Cuéntame, porque esa también es una gran época de tu vida, ¿no? Sí, cuando yo empecé a trabajar, bueno, en primera instancia como auxiliar en una empresa contable, una empresa de los señores de Alvarado, de Hugo Alvarado, que hoy es un gran amigo, o sea, que fue mi primer jefe formal, por así decirlo. Yo trabajé ahí como auxiliar contable, como tal. Posteriormente, luego empezó el tema de que hubo un recambio total en lo que era la Dirección General de Rentas, lo que ahora se llama ya el Servicio de Rentas Internas. Salieron casi todos los trabajadores de la Dirección General de Rentas. Yo apliqué como tal, porque parecería que estaban necesitando mucha gente, y mucha gente de la universidad, de la Facultad de Auditoría, fue para allá. Y yo también apliqué para poder trabajar. Di las pruebas, salí favorecido también, y empecé ya a trabajar en el Servicio de Rentas Internas, no sé, alrededor del año 2002, 2003 seguramente pude haber empezado a trabajar en el Servicio de Rentas Internas. Ingresé en un departamento casi que tenía que ver con un tema de archivo, por así decirlo, ¿no? Pero fue, y creo que sigue siendo una muy buena escuela, el tema del Servicio de Rentas Internas, en donde tuve la oportunidad de poder ir haciendo carrera, ¿no? A lo largo del tiempo. Durante el tema del Servicio de Rentas Internas, empecé prácticamente sacando copias de documentos como tal. Gracias a la confianza de algunas de las personas que están ahí, pude llegar a ser, en este caso, jefe de la agencia de baños también en un momento. Llegué a ser coordinador también de gestión o de control de los contribuyentes en la provincia de Cotopaxi. Y en uno de los momentos creo que más lindos que tuve dentro del SRI, aparte de trabajar en auditoría o en gestión en otros departamentos de control, fue cuando me requirieron trabajar en Quito, en el Centro de Estudios Fiscales. Trabajé cerca de 2 años en el Centro de Estudios Fiscales en Quito, y ese fue un lugar en donde aprendí muchas cosas con gente muy interesante como tal, en donde logré entender un poco el tema de por qué se genera un impuesto, por qué hay que cobrarlo de cierta manera, por qué los controles que realiza el SRI. Entonces fue una escuela para mí muy, muy interesante como tal. Inclusive llegó un momento en el que me llegué a coordinar a nivel nacional en el SRI cuál era el proceso de capacitación que tenían que tener todos los funcionarios para asegurar un control de calidad y eficiente para los contribuyentes como tal. Entonces eso me ganó inclusive un reconocimiento por parte del director general de ese momento, que era el economista Carlos Marx Carrasco.
Entonces tú tienes el ADN del SRI. Oye, ¿y por qué nacen los impuestos? Bueno, el tema del impuesto nace por una contribución obligatoria que tenemos que pagar todos, básicamente por vivir en sociedad, ¿no? El tema del impuesto lo que busca, de cierta manera, es hablar de un tema de redistribución de riqueza, ¿no? Uh-huh. Que a veces, teóricamente, debería funcionar así, que a veces en la práctica ya es otro tema, pero debería resultar en el hecho de que si yo tengo dinero, pago un impuesto, si tú no tienes dinero, no pagas un impuesto, pero con el impuesto que yo pagué, debería cubrir la necesidad, por ejemplo, de salud de ambas personas. Entonces, sí existe un tema de redistribución como tal de la riqueza, de poder mejorar la vida de los individuos a través de las personas que más capacidad contributiva puedan tener. Teóricamente debería funcionar así, ¿no? Y si analiza alguien históricamente, los impuestos siempre existieron. Y claro, y los impuestos siempre existieron para poder financiar lo que el Estado tiene que hacer. Y claro, se sobreentiende que lo que tiene el Estado que hacer es solventar las necesidades básicas de las personas. Salud, educación, seguridad, teóricamente al menos. Uh-huh. Y para eso nacieron el tema de los impuestos, ¿no? Pero ya en la práctica, bueno, al menos lamentablemente aquí en el país, la situación es diferente. Ahora, tú me dices justamente en esa etapa que tú estuviste en el SRI, tú estuviste al frente del sistema de capacitación. ¿Qué es lo más complejo de transmitir a la ciudadanía en cuanto a conceptualización de lo que tiene que ver con el manejo del SRI? Bueno, lo que pasa es que el nivel de cultura tributaria que tiene en el Ecuador, y existen estudios sobre eso, está influenciado por una barrera que tiene la gente para tratar de entender y aplicar un impuesto. Y esta barrera que tiene la gente para entender y pagar un impuesto viene influenciada por el ambiente en el que estamos. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis estudiantes, porque yo soy profesor de la universidad también. Les digo, a ver, si es que ustedes les digo hoy, vamos a pagar impuestos, todos ponen una cara de mueca y me dicen, no quiero pagar. Pero si a todos ustedes les subo en un avión y nos vamos mañana a Miami y les digo, tienen que pagar un impuesto, se meten la mano al bolsillo y lo sacan. Y ese momento pagan. Y le digo, y ustedes, digo, si quieren no me crean, hablen con algún migrante y que esté en Estados Unidos y les van a decir que allá el impuesto se paga porque se paga y lo pagan de una manera voluntaria. Entonces, ¿cuál es el cambio de un país a otro? Y el tema está dado en la utilización del impuesto que se da, en cómo la gente percibe que lo que yo pago efectivamente está bien utilizado. Entonces, cuando en el país hablamos de que no existe seguridad, de que la salud está un poco mal, nosotros hacemos referencia en ese caso de que la gente dice, ¿para qué pago un impuesto si no obtengo lo que al menos básico debería tener? Uh-huh. Entonces, existen estudios en los que se establece que mientras la gente no tenga una percepción de que el pago del impuesto está siendo bien utilizado, no lo va a pagar. Y por eso es que es bastante difícil la cultura tributaria en el Ecuador, lo que no puede pasar en otros países, en donde digo, pago mi impuesto con gusto porque tengo seguridad, porque tengo a lo mejor un sistema de educación que es bueno. Entonces, yo creo que eso más bien va a ir, depende mucho del gobierno como tal, de temas de corrupción que no existan, temas de que efectivamente se hagan bien las cosas, políticas de seguridad, para que pueda la gente tener un cambio de percepción respecto de que pagar los impuestos sí me sirve, por así decirlo, y que yo pueda pagarlo de manera voluntaria el impuesto, de manera alegre el impuesto, porque sé que me está sirviendo, y que mientras no existe ese cambio, va a ser muy difícil que la gente quiera aprender, capacitarse de cómo tiene que cumplir con las obligaciones, porque más bien lo que primero existe es una restricción y lamentablemente lo que la gente primero piensa es, chuta, ¿y ahora cómo hago para pagar menos? Uh-huh. El tema del impuesto por esa como restricción es un tema ya de cultura como tal, ¿no? Pero no es un tema ni siquiera de poder decir vamos a empezarlo a dar en las escuelas o algún tema similar, porque es como cualquier persona que sale y siente un tema de inseguridad. Me dice, ¿para qué entonces pago un impuesto? Prefiero guardármelo y yo contratar por mi cuenta seguridad privada, por así decirlo. Justo y eso te iba a preguntar, porque ayer hubo un pronunciamiento respecto al nuevo pensum de estudio donde justamente se está pretendiendo incluir el tema de educación financiera.
en las escuelas. Me parece muy adecuado, correcto, excelente. que es parte también de esto, ¿no? Pero tú me has dado tu punto de vista, pero también cómo ir más allá, porque sí es cuestión de percepción de todo cómo utilizan nuestros impuestos, pero también yo veo que es mucho también de educación. Sí, por supuesto. Y en ese contexto, ustedes, y ya un poco saltándome y anticipando a parte de la entrevista, ustedes como empresa, ¿cómo tratan de ver o vencer esas barreras? Nosotros lo que siempre indicamos en los clientes dentro de la empresa como tal es el tema de que, si bien es cierto, yo me puedo quejar de lo que no hay, o sea, yo debería aportar con algo, ¿no? Para poder exigir. Entonces, para yo poder exigir que efectivamente me puedan dar seguridad, me puedan dar salud, debería al menos pagar el impuesto, para poder decir, yo sí estoy pagando, yo sí estoy contribuyendo para que las cosas cambien. Porque si es que yo no hago eso y la otra parte tampoco, nunca se van a arreglar las cosas en el país y siempre va a ser lo mismo. Y nuestros hijos, nuestros nietos y las siguientes generaciones seguirán teniendo el mismo problema. Nunca habrá un cambio generacional en temas de mente, en temas de pensamiento, en el cual diga, si tengo que pagar impuestos porque esto es beneficioso como tal para el Estado. Entonces, lo que nosotros indicamos es de que nosotros tenemos que apostar con lo que nos corresponde, que es en este caso pagar como se debería pagar el impuesto, y que en ese sentido como tal yo ya luego puedo exigir a otras personas y decir, bueno, ¿qué están haciendo con los recursos que yo estoy entregando en este momento? Porque claro, mal podríamos nosotros ni siquiera exigir que se utilicen bien los recursos si ni siquiera yo estoy pagando esos recursos. Entonces, tiene que haber un cambio de algún lado como tal, ¿no? Entonces, nosotros lo tratamos de enfocar en ese sentido a las personas, de que sepan ellos de que con el pago de un impuesto están contribuyendo a que el país pueda crecer de manera general, y que eso es lo que me permitirá luego que puedan existir estos cambios y poder exigir a los gobiernos de turno que efectivamente puedan hacer o deban hacer lo que se tiene que hacer para el beneficio de los ciudadanos. Sí, nos adelantamos un poco, sin embargo, hay cosas que son importantes irles tocando en su momento. Cuando tú estás en el SRI, tú seguramente te habrás encontrado con problemas comunes, y me gustaría un poco inferir para entender cuáles fueron los problemas mayores que tuviste cuando tú estabas ahí. ¿Cuáles eran como que los más frecuentes con los que te encontrabas? Bueno, en el SRI yo creo que lo dividiría en dos partes, ¿no? O sea, problemas externos y problemas internos. Los problemas externos, bueno, lamentablemente es el tema en el cual tratar a veces con la gente de hacerle entender que uno está haciendo su trabajo es bastante difícil. O sea, si es que mañana alguien no da una factura y se le tiene que clausurar el local, y si yo estoy clausurando el local, la gente piensa que es un tema personal. Y no es así. O sea, uno como funcionario lo que está haciendo es su trabajo. Entonces podría yo, con la mayor pena del mundo, llorando, poner un sello de que está clausurado. Pero si es que ese era mi trabajo, si eso me pidieron que yo haga, porque hay un incumplimiento de la ley, no es un tema personal. Entonces sí fue un tema bastante difícil a veces con algunas personas, el tema de que puedan entender que uno lo que está haciendo es su trabajo como tal, y que no es que está buscando hacer daño, por así decirlo, a la persona, sino en base a lo que establece la ley, ¿no? O sea, si es que la ley dice y no se ha cumplido, ejecutarlo. Claro, tú como funcionario te ves obligado también a cumplir tus funciones, porque para algo te contrataron. Correcto. De no hacerlo, realmente incurrirías tú en un delito, y claro, eres sujeto a un sumario administrativo, Correcto, a un poco de cosas, y es esa parte que a veces uno no logra entender desde el otro lado. Exacto. Santi, por favor, cuéntanos la otra parte, porque claro, es un tema bastante complejo el entender esta parte, ¿no? Sí, bueno, yo le tenía mucho, bueno, le sigo teniendo mucho cariño al servicio de rentas internas. Me parecía que es un lugar en el tema de que alguien puede contribuir para el Estado porque está trabajando en un tema muy importante.
Siempre lo vi en ese sentido y me sentí alguien muy importante respecto de que mi trabajo contribuía para que los gobernantes de turno puedan ejecutar el trabajo que debían hacer. Siempre lo vi de esa manera. Pero el problema interno es mucho un tema a veces de burocracia, ¿no? O sea, lamentablemente el tema de la burocracia en el país, el de que se puedan requerir muchos pasos, muchas aprobaciones, como para poder dar algún paso o cumplir un objetivo, era bastante frustrante para mí realmente. El tema de poder querer agilitar un procesos que a lo mejor se demoraban 2 días, 3 días, quererlo hacer en un día o tratar de buscar alguna manera diferente, uno a veces se encontraba con impedimentos legales que no le permitían en ese caso poder seguir saliendo adelante o poder servir inclusive de mejor manera a las personas. Y que no pasaba por un supervisor mío o por un jefe, sino que ya es la estructura como tal del Estado. O sea, la estructura del Estado ecuatoriano es demasiado engorrosa como tal, es demasiado, la estructura del Estado obliga a que se tengan demasiadas personas para procesos que son ineficientes o que no suman como tal, o que se requiera para la firma de un documento 3, 4, 5 autorizaciones, cuando y no se logra entender la necesidad que yo tengo que estar, y que por eso viene el nombre de servidor público, ¿no? Que yo tengo que servirle a la persona como tal, y que yo sí tengo que tener esa vocación de servicio, de poderle ayudar a las personas. Para mí era muy frustrante como funcionario. A veces me sentía atado de manos para no poder ejecutar determinadas acciones de una manera mucho más simplificada como tal, ¿no? Eso fue realmente un factor para mí muy, muy fuerte, que empezó a hacer el tema de que yo ya piense en un tema de una salida. Usualmente la gente me decía, pero ¿cómo vas a renunciar? Mis propios padres me decían que estás loco, ¿cómo teniendo un nombramiento en el sector público vas a renunciar? Entonces yo lo que les decía a mis padres es que ese es justo el pensamiento que no quiero tener, de que como tengo el nombramiento voy a jubilarme aquí hasta que muera o alguna cosa, le decía así. Y cuando le decía, a lo mejor yo ya no tengo o tengo que dar paso a otras personas, a lo mejor mucho más jóvenes, con otras ideas, y yo ya tengo que dar un paso al costado para seguir haciendo mi camino. Pero claro, o sea, de mi familia no recuerdo a ninguna persona que haya estado de acuerdo con la decisión que tomé, y la mayoría de gente piensa que llegar a tener un nombramiento en el sector público es asegurar la vida de por vida, por así decirlo. Yo no pienso de esa manera. Entonces es en donde decidí poner la renuncia como tal, y empezar a forjar mi propio camino, ¿no? En base a lo que yo puedo creer y en base a lo que yo defiendo. Tú eras compañero de Sergey. Yo era compañero de Sergey, por Sergey supuesto. Proaño, un gran amigo, que desde luego les mandamos un saludo desde estos micrófonos y esperamos que se encuentre muy bien. Claro, él también fue uno de los que también salió del sector público, ¿no? Correcto. Ahora, yo pensaba mientras tú conversabas lo complejo que es justamente para una persona llegar a tener un nombramiento. Y yo cuando estuve en la función pública, pues justamente se iban a generar el tema de nombramientos. Y en ese sentido yo les decía, ok, ustedes tienen un objetivo, lleguen, cúmplanlo, pero una vez que ustedes lleguen a tener el puesto, el nombramiento, realmente el segundo paso es plantearse el objetivo de salir. ¿Por qué? Porque uno no sale por nada que sea menos a lo que yo tengo. Tiene que uno formar tal vez el camino o forjar el camino para uno salir por algo mejor. Uh-huh. En ese sentido, tú lo hiciste. Y ahora sí cuéntanos, porque ahí empieza vuelta tu vida, tu nueva vida. ¿Cómo fue ese paso? Sí, bueno, no niego que cuando salí del SRI ese día viernes lloré mucho. Se me fueron mucho las lágrimas, fueron muchos años, tuve mucha nostalgia. ¿Cuántos años? 15 años en el SRI. Fue muy duro terminar de despedirme de mis compañeros, coger las cosas en una cajita y salir, ¿no? Fue bastante complejo. Como en las películas. Como en las películas, ajá, solo faltaba la música triste de fondo. Pero bueno, o sea, el tema es, como digo yo, levantar la cabeza y seguir adelante y enfrentar la decisión. En ese momento empecé yo Codex como persona natural, por así decirlo. O sea, solamente ideé el nombre. Solo dije, este es el nombre como tal. Codex proviene
de un nombre antiguo que tiene que ver con Grecia respecto de cómo se llamaban los documentos que contenían las normas o las leyes que se debían cumplir, y que anteriormente todos estos documentos se escribían en piedra o en algunos otros pliegos y tenían el nombre de códex, y que eso era lo que la gente sabía que es lo que tenía que cumplir. Entonces, sí, pero a ver, perdón que te corte ahí, pero tú ya lo venías maquinando, o sea, ya lo venías pensando, porque salirte, vamos a ver qué pasa, no creo. Bueno, siempre fui respetuoso en ese tema de que como en el SRI no se puede hacer ninguna otra actividad económica, o sea, nunca ejecuté ninguna otra actividad económica, y si bien es cierto, ya tenía la idea de cuando iba a salir, cómo quería que llegue a ser como tal. O sea, yo no quería simplemente ser una oficina en donde se realicen declaraciones de impuestos. Siempre lo vi mucho más allá, y de hecho mis perspectivas de crecimiento como empresa son muy grandes. Entonces yo le quise dar siempre un nombre como tal a ese sueño, a ese legado que quiero dejar cuando yo ya no esté en este mundo, y claro, es en donde me empecé a averiguar los nombres y todo lo demás, y ahí es en donde dije, este nombre está perfecto como para la compañía, ¿no? Pero cuando yo salí era simplemente yo, mi laptop y el nombre en mi mente, o sea, no fue nada más allá de eso. Y claro, a partir de eso fue bien difícil, la verdad. O sea, uno pensaría de que uno sale y que le diga, oye, soy exfuncionario del SRI, y que la gente te llueve a montones. En la realidad no es así, o sea, sí fue bastante difícil, por así decirlo. ¿Tú esperabas que suceda? Yo me imaginaba que sí, yo me imaginaba que saliendo iba a tener el teléfono con 100 llamadas en espera y la agenda lista para la semana siguiente. Y realmente no fue así, ¿no? O sea, no fue así. Fue un tiempo bastante duro en donde uno tiene que ir conociendo y aprendiendo nuevamente, porque la visión que uno va teniendo fuera de las cosas es totalmente diferente de la que yo tenía adentro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el SRI y veía que alguien vendía $500,000, en mi mente decía, tiene plata, tiene como para realizar el pago de este impuesto. Pero ya uno estando afuera puede saber que alguien puede vender $500,000 y puede haber gastado 499,000 y haber ganado 1,000, que sí pasa. Y claro, y no es que tengo plata, moví mucho dinero, pero no es lo mismo. Y claro, a veces esa perspectiva cambia, ¿no? En el sentido de las cosas, de ver la necesidad que tienen las personas de afuera. O sea, sí me costó muchísimo, la verdad. He aprendido un montón de cosas ya a partir de ese momento, pero claro, ahí empecé, gracias con la confianza de algunas personas, empecé ya a conseguir algunos clientes y empecé ya a formar como tal el tema, ¿no? O sea, tardé a lo mejor unos 6, 7 meses tal vez, a lo mejor hasta un año. Tardé en contratar a la primera persona que me podía ayudar, porque todo lo hacía yo, porque no tenía recursos para pagar a alguien más, ni siquiera tenía recursos para mí. Entonces sí fue bastante complejo, pero ya poquito a poquito fuimos caminando, ¿no? A ese tiempo también logré ya empezar a dar clases en la universidad en la noche, entonces eso me ayudó también mucho para poder salir. Claro, el rato que tú sales, hay una gran diferencia cuando tú no tienes compromisos y lo puedes hacer, pero cuando tú lo tienes, por decir un hogar formado, tienes que, se vuelve mucho más complejo ese tema, ¿verdad? Por supuesto, y bueno, yo como todas las personas creo en el Ecuador, he tenido y tengo deudas, ¿no? Entonces, claro, el tema es, y la principal preocupación era esa, ¿no? ¿Y de dónde vas a pagar esta deuda? ¿Y de dónde vas a pagar la escuela? ¿Y de dónde vas a pagar cualquier cosa? ¿Y la luz? ¿Y el agua? ¿Y el teléfono? Y claro, aquel dicho de Dios proveerá, no es que genere mucha tranquilidad en el hogar, ¿no? Me ayudó mucho, o sea, el tema de la universidad como tal, en donde empecé a trabajar en las noches en la universidad. Y claro, en la mañana buscaba tratar de seguirme moviendo como tal, ¿no? Y luego me di cuenta de que la mejor publicidad no era la que uno posteaba en redes sociales, sino el buen trabajo que alguien podía desempeñar. Y poco a poco, o sea, fue un tema de poco a poco realmente me doy cuenta de que el buen trabajo que se realizó una persona te recomienda a otra, y esa te recomienda a otra, y va creciendo exponencialmente el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo,
pasaron 6, 9 meses a lo mejor para que contrate recién una persona medio tiempo para que me empiece a ayudar, luego tiempo completo, luego necesitábamos otra persona más, igual medio tiempo, luego tiempo completo. Y así, bueno, yo creo que hemos tenido a partir de ese momento, luego yo ya conversé con Fabián, que es mi socio como tal en la compañía, Fabián Mera. Un socio. Yo le dije, mira, creo que podemos formar alguien, le dije, mira, creo que podemos formar algo lindo entre los dos y creo que tú tienes los mismos ideales que yo. Creo que eso es muy importante en un tema de negocio, de lo demás, poder hablar, hacerlo con alguien que piense igual, que tenga sus mismos ideales como tal, principios. Creo que en ese sentido somos muy, muy parecidos con Fabián. Y claro, justo él a ese tiempo renunció también ya al SRI y decidimos unirnos y formar jurídicamente la compañía Codex como tal, en donde nosotros le damos una perspectiva de crecimiento que ha sido realmente exponencial, ¿no? Porque estamos hablando de que el año 2018 pudo haber iniciado formalmente Codex como tal. Yo salí en el 17 del SRI. En el 18, más o menos como por finales del 18, se incorporó Fabián. Creamos la compañía jurídica ya como tal. Y tenemos alrededor de como 15 personas que están trabajando ya con nosotros. Y para mí es una satisfacción muy grande el tema de poder generar empleo, poder dar una estabilidad a las personas, poder tratarles, como yo les digo siempre, tratarles como a mí me gustaría que me traten y poder saber que ellos tienen la oportunidad de poder seguir creciendo y que tenemos perspectivas de crecimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y en algunos aspectos. Y que para mí es muy satisfactorio realmente poder llegar a la oficina y ver un ambiente en el cual hay cordialidad, hay ilusión, ¿no? Ajá. Santiago, mira, dicen que el asociarse o el hacerse compañía es como un matrimonio, se deben complementar. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son las fortalezas de Fabián? Bueno, yo creo que Fabián es una persona que conoce muchísimo el tema legal tributario, tiene una capacidad de análisis, creo que muy superior por la mía en temas de legales, en temas que tienen relación con interpretar la norma, con aplicar como deberían ser el tema de las leyes, ¿no? Él tiene una expertise en el tema tributario envidiable realmente, una capacidad de análisis, de interpretación, de criterios excepcional. Muestra de eso es que inclusive muchos de los juicios que nosotros hemos planteado en cosas que creemos que no están bien ante el SRI lo hemos ganado y son mucho parte por cómo Fabián idea la estrategia que se tiene que manejar en ese tema. Por mi lado, en cambio, ya en la empresa yo me he dedicado mucho más al tema de auditoría, al tema de contabilidad, que fue siempre lo que me apasionó como tal, y me dedico más bien a la parte numérica de como tal de contabilidad, y estoy encabezando también la parte de las auditorías como tal. Como compañía nosotros tenemos ya la calificación de la Superintendencia de Compañías como empresa auditora, y creo yo nosotros que somos la única empresa auditora como tal de la zona centro del país, en el sentido en el que pueden haber otras figuras legales constituidas, pero en la práctica las auditorías las realiza una sola persona y es de esa misma persona la que trata de estar en varios lugares al mismo tiempo. Y no creo que esa sea la mejor solución para prestar un buen servicio. Nosotros tenemos constituido un equipo como tal de auditoría. En la empresa nosotros tenemos un área de auditoría ya como tal, que tiene un supervisor de auditoría, y aparte de eso tenemos ya auditores junior como tal, que se encargan de ejecutar un buen trabajo, ¿no? Y muestra de eso es que inclusive nuestros clientes no son solo de la zona centro, hemos tenido clientes de Loja, de Machala, de Quito, de Guayaquil. Inclusive creo que vamos a tener ya para este año un cliente de Galápagos, que estoy emocionado en ver qué es lo que pasa por allá. Oye, y justo quería hacerte una pregunta coyuntural con lo que me acabas de decir. Tu equipo, ¿cómo fue conformado? ¿Hay colaboradores que vienen desde el principio? Sí, de hecho todas las personas que trabajan con nosotros han sido ex estudiantes, todos. Nosotros con el Fabián tenemos la suerte, él también es profesor en la universidad, tenemos la suerte de ser profesores de los últimos semestres de la carrera de contabilidad y auditoría,
y siempre tratamos de que los mejores estudiantes de cada semestre puedan trabajar con nosotros. Entonces, todas las personas que trabajan en nuestro equipo han sido estudiantes nuestros. Entonces, son los que eran más vivaces, los que mejor captaban las cosas, los que más rápido las resolvían. Entonces, nosotros lo que hemos terminado de hacer es, o sea, aparte de contratarles, les seguimos formando. Invertimos mucho en temas de capacitación para estas personas y es muy gratificante para mí que en algunos casos verles cómo ellos solos ya llevan adelante algunos procesos como tal y que simplemente nos sentamos a discutir ya algunos aspectos ya muy prioritarios. Muy puntuales. Ajá, muy puntuales. ¿Tu primer cliente quién fue? Bueno, no me gustaría dar el nombre, pero bueno, mi primer cliente fue una empresa que tuvo que ver con un tema de ferretería como tal, ¿no? Es alguien a quien le agradezco mucho, le debo mucho como tal también. Es alguien que es ya un amigo, socio en algunos otros temas también. Y aparte de eso, le tengo un cariño, sintiéndole ya como familia también. Debo entender que todavía lo mantienes como cliente. Sí, todavía sigue como cliente, pero más que eso, es ya creo que un amigo como tal, ¿no? Imagino quién es, pero bueno, dejémosle ahí. Realmente, esto ya de manejar los números, ya a nivel de empresas, es un poco complejo. ¿Cuáles son como que los puntos más álgidos de la parte ya tributaria? Bueno, el principal problema que nosotros encontramos es que en las empresas se sigue pensando que la parte contable es lo último que hay que regresar a ver. Y realmente eso es lo que luego genera problemas para las empresas. O sea, es triste saber que en algunas compañías ni siquiera se quiere gastar un dinero en un software contable. Hay muchas compañías que todavía compran los software que venden en la calle de $1 y que ni siquiera tienen respaldo. Y no son compañías que vendan 1,000 ni 2,000. Son compañías que venden más de $500,000 y que a veces ni siquiera tienen un respaldo adecuado. Entonces, eso es a veces bastante complejo, porque en el medio se piensa que el contador es todólogo y que el contador sabe de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad, de mercadotecnia, publicidad, y el contador tiene que hacer todo. Entonces es bastante complejo y justamente como nosotros vimos de esa necesidad es que inclusive nosotros brindamos un servicio como de acompañamiento a los contadores, porque yo ya me llevaba contabilidades antes de trabajar en el SRI y claro, en esa parte era complejo porque uno a veces no tiene a quién llamar a preguntar algo o a quién preguntar alguna cosa, y a veces le pregunta a una persona y me dice una cosa, le pregunta a un vecino, me dice otra, en el internet veo otra y no sé qué hacer. Inclusive viendo nosotros esa necesidad es que nosotros creamos un servicio en el cual somos, como les digo yo, tratamos de ser esa compañía del contador que está en las empresas para tratarle de facilitar su trabajo y ayudarle a que fluyan de mejor manera las cosas. Pero el principal problema que existe en las compañías es que no se invierte como se debería en la parte de contabilidad porque se cree que no es un área importante. Y solamente las empresas que ya están bien constituidas, por así decirlo, que tienen un norte muy claro, tienen muy presente de que es importante invertir respecto del tema de contabilidad para que teniendo una información buena, adecuada, oportuna, puedan inclusive ellos tomar decisiones respecto de sus empresas. En porcentaje, hablando así a grosso modo, aquí en Ambato, ¿cómo ves el porcentaje de empresas que ya se han ido formalizando? Bueno, aquí en Ambato muchas de las empresas han empezado ya a realizar transacciones de comercio exterior. En Ecuador se sabe que Tungurahua es una provincia de empuje, que es una provincia que tiene mucho comercio, en donde se mueve mucho dinero, y mucho de eso es porque muchas de las empresas de aquí manejan ya temas de importaciones y hasta exportaciones también. Entonces, yo creo que no es tan alto todavía el porcentaje, pero que del 100% de empresas que podamos tener acá, yo creo, me atrevería a decir que al menos un 40% de empresas se encuentran ya bien estructuradas, o sea, como deberían estar para garantizar su permanencia en el tiempo. Y que las otras, creo que con el paso del tiempo podrán ir haciendo, ¿no? Hay estudios que demuestran que las empresas familiares, por ejemplo, no duran más de 2 o 3 generaciones.
Y es porque justamente no se deforma una estructura que permita que la empresa siga creciendo como tal, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista de uno de los señores Cuesta, y una pregunta que me parecía excelente que les hacían es cómo ustedes han logrado que a lo largo del tiempo la empresa, siendo familiar, pueda seguir teniendo el éxito que tiene, ¿no? Porque es indudable hablar de una empresa como Plasticaucho, por ejemplo, que es un referente a nivel nacional. Y la respuesta que daba el señor Cuesta me pareció excelente, porque él decía, lo que pasa es que a nosotros tenemos ya una estructura como tal definida, en la cual se nos ha ido explicando o indicando en los recambios generacionales qué es lo que podemos y no podemos hacer para seguir garantizando como tal la permanencia dentro de la empresa, ¿no? Códigos establecidos, procedimientos descritos, reglas que cumplir dentro de las empresas es importantísimo para que estas puedan seguir funcionando, ¿no? Tienes razón, realmente yo creo que lo he tocado en temas o en programas anteriores, pero hay que profundizar, que es el tema del protocolo. Yo creo que llevar adelante un protocolo te permite eso, tener una firmeza, certeza sobre hacia dónde quieres llegar y qué es lo que puede pasar. En el caso de cualquier eventualidad que uno no lo controla, y eso hace que sea más predecible el futuro de una empresa. Pero en ese sentido, las empresas pequeñas probablemente es más fácil llevar adelante este protocolo. Pensaría yo que cuando uno ya es grande, híjole, ya es más pesado por todo lo que viene atrás. Correcto. Por ejemplo, un problema que siempre nos encontramos nosotros es que cuando las personas no son compañías y son personas naturales, tienen una sola cuenta para todo. Y yo siempre les digo que eso les genera un problema, porque tener una sola cuenta del banco en donde tenga mis finanzas y tenga lo del negocio, yo no logro identificar si estoy haciendo bien o malas cosas. Entonces, la primera recomendación que yo le doy cuando entro a revisar a alguien que es una persona natural es: separe sus cuentas bancarias. Tenga una cuenta donde sea su plata, que usted haga lo que quiera hacer con su dinero, y otra cuenta que tenga que ver con el tema del negocio. Porque si es que no, ahí es en donde vienen los quiebres de los negocios, porque la gente a veces se gasta el capital de trabajo o no logra identificar de una manera clara que no porque vendo es mi plata, porque puede ser capital de trabajo, y si me como eso, no tengo luego para seguir trabajando. Esa es una de las primeras recomendaciones que le hago, justamente en lo que tú indicas, porque siendo personas naturales es más fácil empezar a establecer cuáles son las directrices que debo cumplir para que mi negocio siga creciendo a lo largo del tiempo y no muera cuando yo ya no esté. Sabes que ayer justo conversaba con alguien que tiene una empresa y le comentaba, ¿no? Conversamos del tema publicidad, y él me decía, no, lo que pasa es que antes yo lo hacía de cierta manera, él llevaba a la empresa de esta manera, y justo coincidía con lo que tú acabas de decir. No, ahora ya tengo una contadora y tengo que rendirle cuentas a ella. Yo ya no me gasto mis viáticos ni nada, o sea, ahora me dan la plata para moverme, y si no, no me voy, porque luego yo termino gastando miles. Pero como era desordenado, yo no sabía, y yo decía, no, es imposible. Pero cuando hacíamos cuentas, efectivamente el dólar se volvían miles. Entonces, qué importante que es, porque eso te permite también, además de llevar el control de tus finanzas, también ordenar y proyectar cosas, ¿no? Exactamente. Yo indico a todas las personas que tienen que tener un sueldo. Yo les digo, no porque tengas un negocio quiere decir que tienes carta abierta, ponte un sueldo. Entonces le digo, ponte el sueldo que quieras, pero ponte un sueldo y respete ese sueldo. Y en función de eso como tal, separa las actividades de tu negocio. Y al final, si es que lo que vendiste y compraste te generó una utilidad, aparte de tu sueldo, chévere, en buena hora, es tu dinero como tal, pero ten un sueldo para que tú te manejes con un presupuesto y no pienses que porque hay 10,000 en el banco, pues mañana voy y me compro un carro y luego no tengo con qué pagar a mis proveedores. Sabes que en ese tema creo que hay profesionales, por ejemplo, que hacen contratación pública, y eso me contaba justamente un amigo que maneja ese tema. Decía, no, nosotros les damos el anticipo y lo primero que van es a comprarse un carro, y después se quedan sin plata para hacer la obra. Correcto. Gracias a todos quienes nos escuchan y nos siguen en las redes, en Retumba 100.9 y como Revista Negocios en nuestras redes sociales. Continuamos con Santiago, quien nos está ayudando con su vida y también conversando
de lo que es el tema tributario. Hablamos del tema de las empresas y conversábamos tras micrófonos. ¿Cómo esto de la provisión influye dentro de lo que podría ser una salud dentro de la empresa? Cuéntanos cómo va este tema de la provisión. Claro, sí, como tú dices, conversábamos tras micrófonos y decíamos la importancia que tiene de ejecutar provisiones en la contabilidad en las empresas. Cuando habla alguien de provisiones, debería entender que yo tengo que prever que a futuro voy a tener un gasto. Y que ese gasto va a ocasionarse sí o sí en un determinado periodo de tiempo. La mayoría de las empresas lo único que les gusta o lo único que prefieren es tratar de registrar solo los gastos que han tenido en ese año. Es decir, que si he vendido 1,000 y gasté 800 en este año en facturas, gané 200 y los 200 me cojo. Pero no tomo en cuenta nunca un tema de una provisión que debería ser un gasto que se va ahorrando, por así decirlo, cada año. Estas provisiones se dan para muchos aspectos, provisiones, por ejemplo, para el retiro de los trabajadores, para desahucio, jubilación patronal, tema de cuentas por cobrar, o provisiones por algunos otros aspectos que como empresa yo quiero requerir. Justo mencionábamos y decíamos, ¿qué tal si es que una empresa tiene un colaborador durante 15, 16 años, la persona se va o tengo que despedirle intempestivamente y le genera una liquidación altísima que no tengo cómo cubrir? Me puede quitar todo el capital de trabajo y me puede quebrar como empresa como tal si yo no he tenido esa costumbre de provisionar cuáles son los gastos que efectivamente yo voy teniendo en cada ejercicio fiscal. Es muy sano para las empresas que efectivamente hagan caso a lo que dice el contador, porque la mayoría de contadores lo saben. El tema es que el propietario a veces de la empresa no lo quiere hacer porque me dice, no, ¿para qué me vas a restar de los 200 que estaba ganando yo? ¿Para qué me vas a restar $50 de una provisión? O sea, no tiene sentido. Y cuando el contador le dice, pero es que la norma contable me pide eso, ¿por qué la norma contable no es que está loca, como digo yo, sino que la norma contable tiene un porqué? Y ese porqué es que tengo que provisionar lo que a futuro sé que voy a tener que gastar. Oye, hay un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, hay porcentajes. La norma contable ha cambiado mucho. Los porcentajes que tienen que ver, antes se manejaba, por ejemplo, para las cuentas por cobrar el 1%, eso ya no va más, eso cambió ya con las normas contables, hay que hacer un nuevo análisis como tal, y para los empleados, para lo que son desahucio, jubilación patronal, igual se tienen que hacer estudios para determinar cuánto necesito guardar cada año para cuando la persona o renuncie, o se jubile, o deba yo despedirle. Vimos que en pandemia esto jugó un papel fundamental. Hay empresas que perviven justamente por ese plan. Fueron ordenadas en sus finanzas. Correcto. El tema de la pandemia, o sea, yo siempre digo que las empresas que sobrevivieron a la pandemia son las empresas que tuvieron ya una estructura que les permitió sustentarse a lo largo del tiempo. Aquellas empresas que vivían al día, por así decirlo, fueron las que desaparecieron, a las que quebraron. Y como tú bien lo indicas, las empresas que pasaron el tema de la pandemia fueron porque respetaron todos este tema de aspectos y tenían sus reservas, sus provisiones que les permitieron como tal saber que podían seguir operando como lo hicimos en el año 2020, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poco de todo lo que se viene de última data, las reformas tributarias. En ese sentido, ¿cuáles son los cambios trascendentales que se emitieron en la legislación? Bueno, lamentablemente en el país existen demasiadas reformas tributarias y ese es un factor para lo que hablábamos al inicio, de que la gente ni siquiera quiera capacitarse, porque me dicen, ¿para qué voy a aprender algo que en 2 meses ya va a cambiar o en 3 meses va a cambiar? Hoy, por ejemplo, estamos seguros que con el nuevo gobierno que salga, sea uno o sea otro, va a haber una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria tendrá que hacerse automáticamente en diciembre para que sea aplicable desde el próximo año en enero. O sea, sí o sí vamos a tener un cambio en una reforma. El gobierno que está saliendo, y no estoy criticando ni alabando a ningún gobierno, nada de temas de política, pero el gobierno que está saliendo hizo varias reformas tributarias para los contribuyentes, cosas que algunas ni siquiera se entienden. Por ejemplo, existió un tema en el que en un año había un límite para el interés que pagaba de préstamos a partes relacionadas mías. El siguiente año se quitó y el siguiente año se volvió a colocar. Algo que no tenía sentido. O sea, algunas cosas realmente son incomprensibles como tal.
Pero creo que el cambio más fuerte que se ha dado a lo largo de los últimos años, no solo de este gobierno, sino que vino desde el presidente Moreno como tal, fue cuando en el Ecuador cambió la forma de tributar y cuando ahora las personas pagan un impuesto sobre los ingresos que tienen, lo cual desde mi punto de vista es algo totalmente injusto, ¿no? Porque yo puedo vender $10,000 y pude haber gastado 11 y yo pude haber vendido 100,000 y me fue mal y perdí 120,000. Y no quiere decir que por vender 100,000 yo ya deba generar un impuesto, pero nosotros sí tenemos como tal una legislación en la cual le llaman ahora el régimen RIMPE, antes se llamaba microempresas, pero habla sobre lo mismo, el tema de pagar un impuesto sobre las ventas que alguien tenga sin considerar la utilidad. Eso desde mi punto de vista es un tema agresivo para las personas, porque si yo ya me saco el RUC de entrada, sé que voy a tener que pagar un valor, así no gane nada. Entonces, ¿en dónde quedan los principios tributarios de igualdad, de equidad, de proporcionalidad, de que el que más tiene más pague? Y si alguien hace un análisis, yo lo he hecho con mis estudiantes en la universidad, hay empresas que abusan de esta norma y pagan menos impuestos de lo que deberían, en función de aprovecharse de esta parte que tenemos acá. Entonces, la principal reforma tributaria que creo yo tuvo un impacto y habrá que ver si continúa, ¿no? Es este tema de que antes fue llamado microempresas, que se creó en el 2020, ahora se llama RIMPE, pero que es pagar un impuesto sobre las ventas que tiene una persona. ¿Y hay alguna herramienta que nos permita defendernos, por ejemplo, en el caso de que, lo que tú dices, ¿no? Vendí 100, pero gasté 120 o... Lamentablemente no es un tema facultativo para el contribuyente. Si tú mañana te pones a vender esferográficos y tienes esa actividad económica, estás incluido dentro de este régimen, entonces es obligatorio y no hay cómo salirse. Pero ¿hay normas internacionales que regulan también el tema tributario? Bueno, las únicas normas internacionales que podrían ser aplicables son los convenios para evitar la doble imposición que tiene el Ecuador firmado para transacciones con otros países. Pero más bien refiere el tema de qué es lo que pasa si yo le vendo a Perú, a Chile, a Colombia, a Estados Unidos, cuánto debo pagar de impuestos sobre esa venta o cuánto me van a retener. Pero los principios tributarios como tal que están en la Constitución de la República, digamos que no son cumplidos a su cabalidad, principalmente en un tema de progresividad, en el sentido en el cual la gente va a pagar sobre los ingresos que tiene un determinado impuesto, ¿no? O sea, creo yo que eso debería revisarse, reformarse. Esos se llaman impuestos únicos. Existen estudios que demuestran que los impuestos únicos han fracasado en otros lugares del mundo como tal, porque sirven más bien como una herramienta para evadir impuestos, debería reformularse desde mi punto de vista para que, si es que el gobierno de turno cree que lo más conveniente es cobrar un valor fijo a las personas, se establezca rangos de personas, no sé, que sean mucho más centrados, mucho más explícitos, que sean normas claras. El SRI respecto de este tema de RIMPE emite un criterio, luego emite otro, luego saca una circular diciendo otra cosa. O sea, es bastante confuso a veces la aplicación de estas normas. Entonces, y con lo que indico, con el nuevo gobierno, nuevamente va a haber otra reforma. Habrá que ver qué se cambia, qué continúa. Algunos candidatos han hablado de subir el impuesto a la salida de divisas, otros han hablado de deducciones por contratación, hablan de un montón de cosas. Entonces habrá que ver ya cuando alguien gane qué es lo que realmente pone en el documento y cómo tiene que aplicarse. Y para el tema de lo que son tratados de libre comercio, que fueron varios los que llevó adelante este gobierno, existe un temor en cierto sector de la empresa y de la población, pero también hay oportunidades. ¿Cómo ves desde el punto de vista tributario esto? O sea, de hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, convenios muy interesantes. Por ejemplo, hay un convenio que se tiene firmado con el Uruguay, en donde si tú te pones una empresa en el Uruguay y siendo tú domiciliado aquí en el Ecuador, tú puedes deducirte en el Ecuador lo que no has pagado de impuesto en el Uruguay. Me explico. Hay un convenio en el que dice que si yo me creo una empresa en el Uruguay y esta empresa, por ejemplo, está exonerada de impuesto a la renta en el Uruguay,
lo que esa empresa gane de lo que venda, yo puedo deducirme acá de impuestos en el Ecuador. Entonces, hay convenios que dan unas transacciones o que blindan a las personas para que se incentive el tema del comercio exterior. Creo que la única salida para garantizar temas de dolarización, para garantizar estabilidad, es que nosotros podamos seguir creciendo como tal en temas de exportaciones, no solo en importaciones, porque somos campeones para importar. Y claro, o sea, importar no es difícil tampoco. Y claro, y traigo muchas cosas de cualquier lugar del mundo, pero sigo sacando divisas. Pero claro, exportar es más difícil porque necesito ser competitivo en calidad y en precio. Y es por eso que muchas empresas poder entrar a un mercado como el americano es bastante complejo por los requerimientos de calidad que se requieren para los productos. Pero yo creo que los convenios que se tienen para tratar de evitar doble imposición, si es que se utilizan de una manera adecuada, pueden darle inclusive un impulso a la empresa para que efectivamente pueda tratar de investigar y pueda tratar de realizar un tema de exportación. Y quitarnos de la mente el tema de que es difícil exportar, porque todos dicen ya, importar es fácil, sí lo podemos hacer. Exportar también es fácil. Como alguien que admiro mucho me enseñó alguna vez, me dijo, lo más difícil no es tener el producto, lo más difícil es tener el cliente. Entonces, pero hay ferias y no se necesita ir a Europa, hay ferias en Colombia, hay ferias en Perú, hay instituciones públicas que ayudan con el tema de poder exportar productos. O sea, no es realmente difícil. Para mí ha sido muy grato realmente encontrarme con otras personas que tienen sus productos y que los exportan a otros lados y ver que sí fue posible hacerlo, ¿no? O sea, es muy gratificante para mí conversar con esas personas. Ya en el tema de las personas naturales, ¿cuáles son los problemas que día a día se enfrentan con mayor frecuencia, si valga la redundancia? Bueno, desde mi punto de vista, el principal problema que pueden llegar a tener las personas en el ejercer sus actividades económicas es toda la tramitología que necesitan para poder arrancar. O sea, vuelvo nuevamente que el principal problema es los trámites burocráticos que se tienen que hacer en todas las instituciones. Si bien es cierto, por ejemplo, el SRI ha facilitado muchísimo el tema por ejemplo, el tema de los servicios tecnológicos que alguien que se tiene con el SRI, pero ¿de qué me sirve, como sé decir yo, tener facturación electrónica si el SRI me pide que digitalice los comprobantes electrónicos cuando hace un requerimiento? O sea, no tiene sentido. ¿O de qué me sirve de que me ayuden a crear una constitución de una compañía SaaS en 2-3 días, en un día que se puede hacer una constitución de una compañía SaaS, cuando luego tengo que acudir a una institución pública a sacar un permiso que me demora mucho más tiempo? Entonces, yo creo que se van dando pasos que van agilitando el tema, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías dio un paso gigante al hablar de una constitución de compañías rápida como la SaaS, que el SRI da pasos gigantes cuando me dice vamos a facturar electrónicamente. Acá tienes los servicios digitales como tal, pero que tienen que seguirse ampliando y tienen que tener relación con los otros organismos que tienen relación para que funcionen los negocios de las personas. Porque si es que me facilitan en una institución, pero en cambio en otra tengo problemas como tal, ahí es en donde la gente se dice, no, ¿para qué me voy a poner el negocio? ¿Para qué voy a meterme en problemas si es que no me ayudan como tal, ¿no? Creo que ese es el principal problema, la burocracia. Una vez que pasamos nosotros la pandemia, ¿se generaron políticas de apoyo para la gente en el tema tributario? Realmente no tantas como deberían. Por ejemplo, yo no es que pueda decir de que hubiera sido interesante si es que nosotros hablábamos de que las donaciones por temas de COVID hubieran sido deducibles de renta, por ejemplo. O sea, no fueron deducibles ni en el terremoto de Manabí, ni cuando fue el tema del COVID, lo cual era absurdo, ¿no? ¿Qué tal si es que yo quiero donar, ni siquiera a alguien privado, al sector público mismo, $1,000? Igual es no deducible para el impuesto a la renta. O sea, igual tengo que pagar el impuesto de los 1,000, tengo que pagar el impuesto también. O sea, no tiene lógica, ¿no? Pero en temas de pandemia, lo único que existieron fueron aplazamientos de deudas, diferimiento en el tema de declaraciones, que el IVA se pague en más tiempo como tal. No me viene a la mente en este momento alguna norma que diga esa impulsó muchísimo como para tratar de no pagar como tal el impuesto a la renta. Creo que fueron muy
superficiales las acciones que se tomaron respecto de ese tema. Bueno, yo creo que hay muchos temas que se nos van quedando en el tapete, Santi, y siempre agradecido por tu comparecencia a esta invitación. Gracias. En la parte final, ¿qué es lo que tú podrías decirles a todos esos contribuyentes para mejorar este tema? Bueno, como indicaba, yo creo que la parte principal es la que tiene que ver con el poder cumplir con el impuesto como debería cumplir para yo poder exigir luego a otra persona. O sea, creo que eso es clave y fundamental, el que yo haga lo mío para poder esperar que la otra persona haga lo suyo. Inclusive para cuando yo diga, a ver, este gobierno tengo que exigir porque no está cumpliendo, no me está dando salud, educación, seguridad o lo que sea, y decir, yo sí estoy pagando mis impuestos y reclamo algo a cambio de lo que yo estoy haciendo. Creo que el cambio de mentalidad tiene que empezar por ahí, el cambio de cultura, el mismo tema de estar en un semáforo, de no pasarme el rojo, el tratar de quitarnos de la mente ese tema de la viveza criolla, de que yo como soy más vivo que el resto no pago impuestos, o como yo soy más vivo que el resto me paso el semáforo en rojo, o como yo soy más vivo que esto hablo con otra persona para que me dé haciendo el trámite por atrás. Yo creo que eso es lo que tiene que ir cambiando para que el aparato del gobierno siga cambiando de manera general, ¿no? Yo lo que les podría decir a las personas es que existen normas legales para defendernos en caso de que igual crean ellos que están siendo objeto de algún atropello, de alguna aplicación indebida de la norma por parte del SRI, que pueden solicitar devoluciones de impuestos como tal, que no le tengan miedo a solicitar una devolución de impuestos, porque la gente también dice, es que tengo saldos a favor, pero ni me acerco al SRI porque mejor me han de querer cobrar más por algo más. Y no es así, o sea, no es que el del SRI también está con la careta de diablo y dice usted para qué viene y préstele, le cobro. No, o sea, el SRI va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, si tiene que devolverle, le devuelve. Si tiene que cobrarle, le cobra. O sea, no, como cualquier trabajo normal. O sea, pero no debería tener un temor respecto a esa parte y cumplir con el tema de las obligaciones en la medida en la que la ley lo exija de esa manera. Oye, pero la informalidad también es parte de esto, ¿no? O sea, las ventas que ahora vemos que en todas las ciudades se proliferó a producto de la pandemia mismo. Sí, lo que pasa es que igual, o sea, todo recae en el tema de la cultura, porque por ejemplo el SRI no tiene, creo yo, la capacidad ni operativa ni tecnológica, creo que ninguna institución del gobierno en el Ecuador, como para poder saber ejecutiva exactamente quiénes ejercen su actividad económica. Y recordemos que, por ejemplo, han existido ya casos en la historia del SRI, como cuando fueron a clausurar en baños, años atrás, cuando fueron los felatarios de baños y clausuraron algunas hostales, salió media ciudad a arrinconarles a los funcionarios del SRI en el puente de las Juntas, me parece que era, o en el puente que está ahí cerca del terminal terrestre, a quererles linchar. Y lo único que estaban haciendo es cumpliendo su trabajo, diciéndole, oiga, emite una factura, tiene que facturar. Entonces, claro, el tema de poder controlar el tema de la informalidad es bastante complejo. Vámonos al mercado mayorista y vamos a ver en el mercado mayorista quiénes tienen RUC. Vamos al mercado, se me va el nombre, en donde se comercializan reses en pie. Veamos cuántos de ellos emiten una factura. Y no es que tenga yo mi res en mi terrenito y por necesidad la vendo. Hay gente que tiene mucho dinero sobre eso. Y claro, si mañana va el SRI para allá con los militares, podrá haber un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la gente no va a aceptar que tengan que exigir un RUC, una factura. ¿Por qué? Porque la gente no logra tener esa cultura de saber que tengo que pagar un impuesto. Entonces es muy difícil, por más controles que realice el SRI, tratar de controlar temas de informalidad y de la gente saber que efectivamente tiene que pagar un impuesto cuando tiene una actividad económica, aun cuando no me esté viendo el del SRI, porque es mi obligación como ciudadano para que el país mejore, para que el país tenga recursos efectivamente para poder salir adelante. Pero pasa todo por la mentalidad que puede tener la persona y todo nuevamente recae en temas de cuál es la percepción que tengo yo de qué hacen con mis impuestos. Codex, ¿hacia dónde se proyecta? Como Codex estamos principalmente como empresa auditora en la zona centro del país. Prestamos servicios
en menor medida de outsourcing contable, temas que tienen que ver con devoluciones de impuestos, temas que tienen que ver relacionados con el SRI, pero principalmente estamos con un tema de auditoría. Estamos por firmar un convenio con una empresa de Colombia para poder intercambiar profesionales en temas de auditoría como tal y poder participar en licitaciones también de auditoría a nivel internacional. Codex se proyecta a seguirse fortaleciendo como la empresa de auditoría más fuerte en la zona centro del país, que siga teniendo presencia a nivel nacional. Y luego, ¿por qué no? Seguir soñando y que pueda tener presencia a nivel internacional. Sí, los sueños son grandes, ¿no? Y yo creo que justamente una de las cosas que te lleva hacia allá es soñar, pero seguir haciendo el trabajo diario. Hemos estado con Santiago Flores, un ilustre amigo, y creo yo que ahora que tuvieron la oportunidad de los radioescuchas y quienes nos siguen en las redes de verle y escucharle, creo que también tienen la oportunidad de saber de su gran talento que tiene. Muchas gracias, Santiago. Estamos a las órdenes y a todos realmente agradecido por sintonizarnos y seguramente nos estaremos escuchando el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.